Dios les bendiga, sean una vez más bienvenidos a su podcast Imparables. Esta es ya la quinta entrega de su programa, porque yo sé que han hecho de su programa. Así es que en el día de hoy tenemos un tema muy importante y se llama Caminando hacia el propósito de Dios. Caminando hacia el propósito de Dios, pero en nuestras vidas. Y verdaderamente esta palabra vamos a ver en la Biblia, en el Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando vemos cómo el salmista habla aquí de que encomendemos a Jehová nuestro camino, que confiemos en Él y Él va a hacer. El Señor, si nos damos cuenta, hemos venido a la tierra con un propósito y el Señor nos ha dado un propósito y un plan de vida para nosotros vivir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros se nos olvida que tenemos que preguntarle a la fuente, a nuestro Padre, a nuestro Creador sobre a qué hemos venido, qué tú quieres que yo haga, para qué tú me creaste. Todos nosotros tenemos un plan de vida que debemos llevarlo a la acción, pero es decisión nuestra si nosotros llevamos ese plan a la acción. Y sí, muchas veces nosotros vivimos tan aprisa en nuestro día a día que muchas veces olvidamos que un día nos vamos a ir de esta tierra y tendremos que ir a verle la cara a Dios y verdaderamente darle cuentas de todo aquello que Él nos entregó y qué hicimos con ello. Tenemos que darle cuenta al Padre sobre aquellas cosas que Él quería que nosotros hiciéramos y que nunca la hicimos. Pero lo más preocupante con tantas ocupaciones y afanes es que podríamos estar dedicando nuestra vida a cosas muy ajenas de las cuales el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo, o de muy ajenas a las cuales Él nos asignó a llevar a cabo. ¿Cómo te explico? Si nosotros hemos sido llamados para llevar una misión que el Señor ya escribió, por como dice la palabra, que en su libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Si ya todas esas cosas están escritas y muchas veces venimos a la vida, lo que hacemos es que nos dedicamos a estudiar, a tener una carrera para obtener un buen trabajo, nos casamos, tenemos hijos, y se nos olvida que vinimos verdaderamente a cumplir con un propósito, vinimos con un plan de vida que tenemos que accionar en él, en el cual solamente nosotros vamos a ser exitosos si llevamos a cabo este plan de vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Y hoy es un día en el que sería muy bueno que nosotros reflexionemos. Es un buen día para reflexionar y saber si realmente todas esas cosas que nos mantienen ocupados, que nos mantienen en nuestros afanes diarios, que nos mantienen corriendo de acá para allá estresados, si todas estas cosas que nos mantienen ocupados son verdaderamente parte del plan y del propósito que el Señor diseñó ya para nuestras vidas. Dios nos envió a esta tierra con una asignación específica por la cual nosotros existimos. Vamos a ponerlo de esta manera. Tú existías en la mente de Dios antes de Él crearte. Cuando Él te creó porque Él quería que tú vinieras a hacer algo específico por lo cual Él te llamó. Ahora bien, ya que estamos aquí, tenemos que preguntarle al Señor, porque muchas veces nosotros ni siquiera hemos identificado para qué soy bueno, para qué Dios me llamó, qué Dios quiere que yo haga. Y todas estas cosas nosotros las podemos identificar teniendo una relación con Jesús, teniendo una relación con el Espíritu Santo, orando al Padre en el nombre de Jesús, y Él va a traer todas las respuestas de todas estas interrogantes que tú te puedas estar haciendo. ¿Para qué Dios me creó? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta vida? Ahora bien, lo más hermoso de tú cumplir con el propósito de Dios, con la asignación que el Señor te ha puesto en la vida, es que aquí nos dice esta palabra, dice
que nos deleitemos a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. O sea que cuando nosotros nos ocupamos en cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces Él se va a ocupar de que aquellos anhelos que nosotros tenemos en nuestro corazón se vuelvan realidad, se hagan realidad. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que tenemos que cumplir con Dios, que tenemos que ser diligentes en cuanto a la misión que Él nos ha entregado. Nosotros estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a ayudar a aquellas personas que nos necesitan. Y muchas veces nosotros vemos personas que nos necesitan, muchas veces ellos no nos van a pedir ayuda, muchas veces ellos no van a estar quizás en la disposición de decir, oye, necesito ayuda, pero nosotros tenemos ojos, nosotros entendemos cuando hay alguien que nos necesita. Y quiero decirte que muchas veces hay personas que se están muriendo por falta de una palabra que tú le puedas entregar. Hay personas que necesitan simplemente una palabra que está en tu boca para levantarse, para volver verdaderamente al camino de donde quizás se movieron en algún momento en su vida. Si recordamos la oración de Jesús la noche antes de su crucifixión, lo vamos a ver en Mateo 26, verso 36. Mateo 26, 36, lo vamos a estar leyendo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Me voy a parar aquí, voy a detenerme un momento para explicar algo acá. Yo quiero decirte a ti que muchas veces el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas no va a ser fácil de llevar a cabo. Va a costarnos un tremendo sacrificio. Va a costarnos que nos duela, que nos mantenga incómodos en algún momento de nuestras vidas, que nos cause incomodidad. Quizás no va a ser cómodo para nuestra carne. Quizás nos va a costar un sacrificio y que carguemos nuestra cruz, que llevemos, que caminemos la milla extra, y nos va a doler en nosotros mismos el negarnos a nosotros y el decir, voy a hacer la voluntad de Dios. Y cuando te digo que estamos caminando hacia el propósito de Dios, sí, no te digo que es fácil, claro que no va a ser fácil, pero sí va a requerir de que tengamos el coraje y el carácter necesario para llevar a cabo aquello que verdaderamente el Señor nos ha encomendado. Ahora bien, cuando Jesús está hablando acá con sus discípulos, empieza a decir aquí la palabra que Él empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús sabía lo que estaba sucediendo, Jesús sabía lo que iba a suceder con Él. Jesús sabía que venía el momento más fuerte de toda su vida, venía la prueba más difícil para su vida y Él estaba en un cuerpo humano y Él tenía esa sensación en su cuerpo humano, esa humanidad de Jesús surgió en ese momento donde Él empezó a entristecerse y sentía ese temor de lo que iba a venir. Él sabía que iba a doler, Él sabía que iba a ser difícil, Él sabía que todas estas cosas iban a ser sumamente difícil para Él. Sin embargo, Él decidió pedirle al Padre que verdaderamente se hiciera su voluntad. Y vamos a seguir viendo acá cuando dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la primera vez que Jesús le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
es muchas veces la misma oración que nosotros le pedimos a Dios: Señor, si es posible, no me permitas pasar por esta situación, no me permitas pasar por esta tristeza, este sufrimiento tan grande. Recordemos que Jesús fue azotado, fue golpeado, fue traicionado, y todas estas cosas Él las vivió en su carne. ¿Por qué? Porque tenía que suceder que Él fuera el sacrificio perfecto. Y sí, Jesús tuvo miedo, sí, Jesús tuvo temor a aquella situación que iba a pasar. Era natural, porque es natural que tengamos miedo muchas veces. Y esto, que Jesús tenía miedo a lo conocido, porque Él sabía lo que le esperaba. Y muchas veces el temor de nosotros es el temor a lo desconocido, a lo que pueda suceder, a lo que pueda acontecer, que yo no sé, a lo que me pueda doler. Pero Jesús sabía que le iba a doler. Jesús sabía a lo que se enfrentaba. Quizás muchas veces nosotros tenemos un temor que no es fundamentado en algo que nosotros conocemos, sino el temor a aquello que no conocemos. ¿A qué será? ¿Será para bien? ¿Será para mal? ¿Qué tendré yo que pasar para verdaderamente cumplir con el propósito de Dios en mi vida, para cumplir con la asignación que Él me entregó? Cuando aquí nos habla en el verso 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es la segunda vez donde Jesús viene y le dice a Dios, al Padre: si tú no puedes hacer pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Pero hubo algo acá, en el medio de esta situación, donde Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y le dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lo que yo te digo hoy. Muchas veces nosotros en nuestra carnalidad no queremos pasar por situaciones difíciles, no queremos entrar en ese momento donde tenemos que sufrir y tenemos que padecer. Y es que la Biblia no nos habla de que el cristianismo va a ser muy chévere y que todo va a ser color de rosa. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que padecer, de que nosotros como Cristo tenemos que padecer y que tenemos que tomar nuestra cruz día a día, que tenemos que caminar con nuestra cruz encima, que tenemos que tomar verdaderamente la decisión de seguir a Jesús y de hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado, y hacerlo de la manera correcta. Ahora bien, cuando nos habla aquí la palabra de que oremos para que no entremos en tentación, tenemos que entender que el espíritu de nosotros siempre va a estar dispuesto para que nosotros hagamos aquello para lo que Dios nos llamó, porque tenemos esa esencia de Dios en nosotros, tenemos el soplo de Dios en nosotros. Y cuando estamos dispuestos, muchas veces nuestra carne es perezosa, nuestra carne no quiere que nos levantemos a orar, nuestra carne no quiere que salgamos a hacer aquello que Dios nos llamó, nuestra carne quiere comodidad, pero el Espíritu nos hace verdaderamente que tengamos una batalla con la carne, como nos habla Pablo, que tenemos una batalla día a día con la carne, pero el Espíritu, la parte espiritual en nosotros, tiene que vencer la carne. Es por eso que yo te insto hoy, en este día, a que reflexiones verdaderamente si te estás dejando ganar la batalla por la carne, o si te estás dejando ganar en el Espíritu, si estás ganando y venciendo en el Espíritu. Porque muchas veces el enemigo usa nuestra esencia humana para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere que hagamos de manera espiritual. Ahora bien, el Señor habla aquí por segunda vez con nuestro Padre que está en el cielo, y dice que por segunda vez le dice: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y es que Jesús todo el tiempo estaba diciendo: no quiero hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, es la tuya.
Y entre todos los afanes que nosotros tenemos y entre todas las cosas que estamos haciendo en nuestro diario vivir, en nuestra vida, día a día, sea familiar, sea de trabajo, sea de negocios, sea con nuestros amigos, en cualquier área que sea, verdaderamente estamos nosotros diciéndole a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Estamos verdaderamente nosotros haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la nuestra? Estamos haciendo la voluntad que nos acomoda a nosotros como seres humanos, a nuestra carnalidad. Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque este podcast no está llegando a ti simplemente porque tenga que llegar, sino porque el Señor ha querido que esté en tus manos el día de hoy para que tú te hagas la cuestionante y te cuestiones tú mismo a determinarte si realmente tú estás haciendo aquello para lo cual Dios te llamó o no lo estás haciendo. Si te estás dejando guiar por tu carne o te estás dejando guiar por el Espíritu. Tenemos que buscar las respuestas espirituales a todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Si realmente estas acciones que yo estoy desarrollando día a día están realmente alineadas con el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Si no es así, pues desde hoy, esta es la señal que tú necesitabas para hacerte esta pregunta y redireccionar tu camino para que tú empieces a caminar conforme al plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, caminando hacia el propósito de Dios, como dice el tema del día de hoy. Vamos a seguir leyendo esta porción de la lectura y dice en el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús oró en esta noche 3 veces, pidiéndole al Padre que si era posible que dejara pasar de él esta copa y que si no era posible se hiciera su voluntad. Hoy el Señor nos invita a encomendar en sus manos nuestro camino y nuestra vida. Esto implica mantener una comunión constante con el Espíritu Santo, permitiéndole ser nuestro guía en cada decisión. La palabra nos dice en el Salmo 37:27 que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba nuestro camino. Esto nos enseña que cuando rendimos nuestra voluntad ante la voluntad del Padre, Él mismo se encarga de ordenar nuestros pasos y de aprobar nuestro camino. Dios nos invita a que confiemos en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Si encomendamos todo lo que hacemos a la voluntad del Padre y le decimos, aquí está, todo lo que yo tengo es porque Dios me lo dio. Todo lo que yo puedo hacer es porque Él me dio un don para hacerlo. Todo lo que yo puedo tener en cuanto a la gracia es porque Él depositó su gracia sobre mí. Es porque Él depositó su amor. Es porque Él me limpió, porque Él me libertó, porque Él me lavó. Y si yo tengo todos estos beneficios que el Señor me ha entregado, imagínate, ¿qué más no puedo yo hacer que entregarle todo lo que Él me ha dado y dedicárselo a Él? Dedicarle mi vida a Él, a vivir para Él, para agradarle, para no molestarle ni dañarle en nada. Esto es lo que hacemos cuando verdaderamente nosotros amamos a alguien, ¿verdad? Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que vivir con ese sentimiento ese sentir de no querer dañar el Espíritu Santo ni molestarlo con ningún tipo de nuestras acciones, con ningún tipo de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de proceder. No queremos contristar el Espíritu Santo. Es por eso que en el día de hoy yo le pido al Padre verdaderamente que ordene y dirija nuestros pasos, que dirija tus pasos, que nos ayude a encaminarnos conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas, que cada día nosotros tomemos la decisión verdaderamente de seguirle, de tomar nuestra cruz, lo que nos cuesta,
Sí, nos va a costar, porque es que no es nada fácil, nos va a costar. Pero si decidimos entregarlo en manos de Él, Él nos va a ayudar y Él va a hacer que el camino se vaya enderezando poco a poco según vamos caminando. Y déjame decirte que esto es un día a la vez. Esto es un día a la vez, tomar la decisión de que sea un día a la vez y vamos a estar verdaderamente caminando conforme al propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas y caminando en su propósito y en su perfecto plan, porque ahí es donde nosotros vamos a ser exitosos, caminando en el plan perfecto de Dios. Déjame orar por ti. Padre bueno que estás en gloria, te agradezco, Dios, por cada una de las personas que está viendo, Señor, esta grabación, Dios del cielo, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que seas tú fortaleciendo, que seas tú ayudando a cada persona, Dios amado. Padre, a redireccionar sus pasos conforme, Padre, a la voluntad y el propósito de tuyo para nuestras vidas, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque a partir de este momento yo sé, Padre, que vamos a tomar mejores decisiones conforme a lo que tú has decidido desde antes de la fundación del mundo, que nosotros viniéramos a realizar a esta tierra, Dios. Padre, ilumina nuestros ojos, abre nuestros entendimientos, despierta nuestros sentidos para que podamos entender cuál es la misión que tú has determinado para cada uno de nosotros y que podamos caminar en ella, que podamos caminar en ese plan que tú has determinado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente entrega de su podcast Imparables. Bendiciones.